quitar hola. Ahí. Pues préstame. Ya. Buenas tardes. Muchas gracias por venir aquí a presentar, a hablar del libro justo antes del final de Emiliano Monge, publicado por Random House este año y que ahora aquí en la Feria de Guadalajara tenemos el enorme placer de comentar con espléndidos escritores y amigos. Gracias por venir. La Feria de Guadalajara es este espacio al que nos encanta venir a terminar nuestro año y celebrar los libros que hicimos, a conversar con ustedes y a que los autores tengan este encuentro con sus lectoras y lectores. Un placer haber publicado este libro de Emiliano Monge. Ha sido una aventura con él desde hace ya varios libros y llegar a este libro ha sido, en fin, una proeza y un viaje muy entrañable con él. La novela que ahora se comentará tiene una factura impresionante a mi juicio. Es una obra que sin duda va a pasar a la historia de la literatura mexicana y que, en fin, que cuando la lean verán por qué estoy diciendo esto, los va a marcar. En fin, le paso la palabra a Fernanda Trías. Muchas gracias, Fernanda. Premio Sor Juana Inés de la Cruz del año pasado con Mugre Rosa, que publicamos en Random House. Y gracias, Fernanda. Adelante. Gracias, Andrés. Muy contenta de estar acá y de poder conversar y presentarles a ustedes esta novela 100% maravillosa y conmovedora de Emiliano. Hace 2 años estábamos en plena pandemia, en la virtualidad y en el encierro, y me tocó a mí, tuve la suerte de presentar la novela anterior de Emiliano, Tejer la oscuridad, junto con Enrique, o sea que estábamos los tres haciendo este mismo. Yo quiero ahora plantearle a Enrique de que empecemos a institucionalizar esto, que este sea el número, cada 2 años la nueva novela de Emiliano Monge la comentemos, ¿no? Y se va profesionalizando el número. Pero a lo que voy es que qué alegría pasar de la virtualidad a la presencialidad, que sea un nuevo libro, pero Tejer la oscuridad fue un libro tan impresionante, que a mí me había maravillado, que cuando me llega el nuevo, digo, ¿cómo va a ser Emiliano para sorprenderme? Para sorprenderme aún más de lo que ya estaba sorprendida con Tejer la oscuridad. Y los otros libros que también había leído, pero quiero decir, como que cada libro va presentando algo, va un nivel más allá en la capacidad para sorprenderme a mí, Fernanda lectora, y lo logró con este libro otra vez, entonces estoy feliz de estar acá. Esta es una novela para mí galáctica, que desde la portada se puede observar esa cualidad galáctica, ¿no? Y que como el universo se está dispersando constantemente, pero también como el universo tiene muchos centros. Y de eso vamos a hablar. Entonces yo siento que las voces que aparecen en esta novela son como sondas espaciales que manda Emiliano y que nos traen ecos, historias, recuerdos de este universo en expansión, pero que siempre regresan a lo íntimo. De eso vamos a estar hablando y entonces ahora le paso la palabra a Enrique. Bueno, igual yo acepto la propuesta de esta representación, me encanta, y más cuando se come pescado zarandeado cada vez que presentamos a Emiliano. No, muchas gracias a Random, muchas gracias a Emiliano por invitarme a presentar, a acompañarlo y suscribo lo que dice Fernanda. Es muy emocionante ver la evolución de Emiliano. O sea, yo sé que aquí hay varios lectores y desde la primera novela, ¿no?, que ya lleva un rato, ahí estaba ya la obsesión, alguien que honra el lenguaje, que lo trabaja casi obsesivamente, piensas así, pero la evolución que ha tenido y esperar cada novela nueva, la verdad es que es muy emocionante. Y me gusta mucho que empezaste con lo de la cosa galáctica que se ve aquí, aparte como que predijo lo del telescopio, ¿no? Sí, voy a arruinar la portada.
Y en muchos sentidos es como, pues, claro, es este Big Bang, este caos, que tiene, este hermoso caos que es el universo. Y mucho de la apuesta, o así me pareció al principio, tiene que ver con darle orden al caos, ¿no? Es una novela que tiene que ver con la familia, ¿no? Vamos a hablar, supongo, de esto, en esta caso, la carga materna. Tenía una previa, que es no contarlo todo, que es la carga paterna. Pero aquí, digamos, hay esta idea de darle orden al caos desde el abuelo. El abuelo era un psiquiatra famoso. Vamos a pensar que es una autobiografía, pero es una novela. O sea, nunca vamos a saber, y no quiero preguntarle qué parte es verdad o no, ¿no? Funciona. Es una novela. Entonces, el abuelo ya era un psiquiatra que, digamos, de alguna forma da orden al caos, ¿no? Al desorden. Y sobre todo la cuestión con la medicalización, ¿no? Esta parte pasa de los electroshocks a la medicina. Después de la segunda generación, la madre es una psicoanalista que al final de cuentas también a través de la escucha de la palabra trabaja con diversas personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Sordos, mudos, chicos con Asperger, y también es una forma de paliar o de tratar de abordar cierto desorden. Y en el caso de Emiliano, que me parece que es como de los buenos narradores, de los narradores así de cepa, es darle orden a un caos. O sea, al final de cuentas, cualquier historia, todo el mundo somos un caos, ¿no? Y que ellos, darle sentido a una historia es darle orden a un caos, ¿no? Que puede ser la familia, que puede ser todo esto, pero incluso, y en este caso con Emiliano se me hace que es muy llamativo, nuestra identidad es narrativa. O sea, solo podemos decir quiénes somos hilando un relato. Y necesitamos que alguien nos pregunte quién eres, y la única forma de responder a esa pregunta es hilando un relato, contando una historia. Hay quien la cuenta mejor que otros, ¿no? Y esto es muy bonito, porque al final de cuentas, y en español eso se lo permite, contarse es para contar con el otro, para que el otro cuente con nosotros, ¿no? Y entonces esta parte está ahí todo el tiempo, es como una complicidad que se va armando. Y yo le preguntaría a Emiliano esta idea, porque uno corre el riesgo de cuando le cuenta una historia, que Emiliano la termine guardando durante no sé cuánto tiempo y dándole forma, ¿no? Es un animal narrativo, porque en el final de cuentas todo el mundo es narrador de su propia historia de vida, autor de su propia historia de vida. Nos contamos mal o bien, pero todo el mundo cuenta ese relato. Y yo le quería preguntar sobre esto. La portada yo creo que sí era un presagio, pero buscabas darle orden a esta parte, después de no contarlo todo, que era, digamos, esta parte de la carga paterna, a esta otra parte, a la parte materna. ¿Ahí? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, primero gracias a todos por venir en la hora de la siesta, además, más se les agradece. Gracias a Fernanda, a Enrique, a Andrés, a la editorial, a la feria. Y empezaría primero por agradecerles a los dos y después por tratar de contestar un poco lo que me pregunta Enrique para que sigamos con el diálogo que proponían. Y lo primero que diría es que creo que es importante lo primero que dijo Enrique, ¿no? Esta es una novela, ¿no? Y eso es fundamental, porque a diferencia de No contar todo, que es una novela de no ficción casi, digamos, ¿no? Esta es una novela, ¿no? Y lo he dicho en todo momento y creo que además un lector atento lo ve, ¿no? Hay mucho más espacio, así como en No contar todo había una frontera muy rígida entre la no ficción y la ficción. Aquí esa frontera es completamente porosa, ¿no? No existe, ese es el chiste. Y de algún modo tiene que ver con muchas cosas, con diferenciar una historia de la otra, con diferenciar la carga paterna de la carga materna. Para mí siempre fue un proyecto de 2 libros, no de 3 ni de 1. Sabía que eran libros que, o sea, cuando yo escribía No contar todo, sabía que había cosas que iban a quedar en otro lugar, ¿no? Por un lado. Luego, por otro, creo que la literatura en Latinoamérica está yendo cada vez más hacia ese lugar. Y que si algo puede distinguir a un tipo de literatura en América Latina es que se encamina hacia la indefinición entre la ficción y la no ficción. Y creo que eso es fundamental, ¿no? Y es algo que me interesaba y que me sigue interesando y que me resulta fundamental y que además es un principio para darle un nuevo tipo de orden al caos de siempre, ¿no? En el asunto como literario. Después, otra cosa, No contar todo es un libro, y perdón que hable de los dos, pero lo mencionaba Enrique,
que sí es de la familia, digamos, ¿no? Porque están el abuelo, el padre, el hijo. Este es un libro que es una mujer, que es una madre, que es muchas cosas más que una madre, y se trata de ella, ¿no? La ficción de algún modo la envuelve a ella, ¿no? A la historia personal de vida. Después, efectivamente, como dices, todos los libros tienen una hebra central o una espina dorsal de la que uno va sacando o va tirando hilos, ¿no? Va desanudando cosas o va anudando otras. Esa espina o ese centro en este caso es el de la locura y o caos, ¿no? El caos y el orden o la locura y la salud mental, ¿no? En todas sus posibilidades, desde el mundo, ¿no? Esta como el almanaque de locura compartida, hasta el hilo más delgado, que es el de la intimidad, el de una mujer, ¿no? Y en ese sentido la locura es no solamente como también un personaje, sino que el narrador está tratando de contestar esa pregunta: ¿por qué un abuelo que busca encontrar orden o otorgar cierto orden al caos, después una hija que de otro modo también, y después el narrador que, como dices, y como sabe Fer, y como sabes Enrique y Andrés, que lo habrá visto 1.000.000 de veces con todos sus autores, cuando aparece la posibilidad de contar, la posibilidad de una novela o de un relato, hay una suerte de estallido, ¿no? Un micro Big Bang personal, no se puede comparar obviamente, pero es un micro Big Bang que para que eso se vuelva literatura necesita ser encauzado o metido, como digamos, en el río de la narración, ¿no? Y eso es una forma de dar orden. Y eso es desde la forma y desde la estructura, ¿no? Y luego está, como dices, contar la vida de alguien es hacer un relato, ¿no? Pero también recordarla. Y al final esa frontera de lo que empezaba, y por eso trato de acabar con esto, esa frontera entre ficción y no ficción, entre verdad y verosimilitud, entre literatura y vida, es, digamos, la frontera entre la imaginación y la memoria, ¿no? Que es los dos materiales con los que trabajamos los escritores, que nos sentamos, y siempre lo digo, nos sentamos todos los días a trabajar y sin saberlo tiramos un volado con una monedita que de un lado tiene la cara de la imaginación y del otro lado la de la memoria. Tampoco sabemos qué lado cae, pero con ese lado escribimos ese día. Y un día puede ser con la cara de la imaginación y el día siguiente con el de la memoria. Pero es esa misma frontera, ¿no? Y es otra vez una forma de intentar darle orden al caos. Ya no sé ni siquiera si te contesté. Llevo 3 meses presentando el libro, ya no sé ni qué digo, ni a quién contesto, perdón. Ya le ha dicho. Sí, tal cual, eso, lo del caos, es la mujer, la madre, la protagonista, está intentando huirle al caos a lo largo de toda su vida, ¿no? A la definición de locura de ella, que es ese caos, y luego ahí hay un hijo que es el autor, que está intentando organizar los materiales, que es quien está intentando no escaparle al caos, sino agarrarlo, sostenerlo y darle un orden. Y la novela, tal cual, me encantó lo de narrar, al final es darle un orden a un material amorfo. La novela es supremamente arquitectónica. Y ahí hay una gran maestría, porque lo que vos tratás de hacer acá es agarrar una cantidad de temas, y que no se te desarme de ningún lado. Es como hacer malabares con muchas naranjas. Y eso cada vez más se nota en lo ambicioso de tus propuestas narrativas. A mí una de las cosas que me fascinó sobre esta novela, cuando yo lo primero que sé es, es la novela sobre la madre, sobre el linaje materno, como una contracara de no contar todo, etcétera, ¿no? Eso es como lo que me cuentan, lo que leo por ahí. Luego me enfrento a la novela, y cuando agarro la novela, me encuentro con un aparato arquitectónico que conjuga increíblemente bien lo personal, lo íntimo, con lo colectivo. Y que hace, por eso, no sé si vos ahora querés hablar un poco de eso, de cómo pensaste estructurarlo de esta manera, porque la novela, cada capítulo es un año, desde el año en que la madre nace,
y va año por año, no se saltea ninguno hasta 2016, que ya es una cosa impresionante, pero además cada capítulo tiene como un lado B en el que el narrador cuenta, bueno, es que habría que ver quién es el narrador, pero que tiene esta estructura. Leerás que ese año tal y tal cosa. Y empieza a enhebrar una cantidad de cosas y de datos que han pasado en el mundo en ese año, que quiero saber cómo llegaste a todo eso, ¿no? Y que empieza a generarte una sensación de que lo más íntimo está completamente relacionado con todo lo que está pasando, incluso en Vietnam o en cualquier lado, en el fútbol, en el cosmos, en la medicina, y va construyendo una especie de Aleph personal, ¿no? Que te produce este vértigo que yo siento como un vértigo galáctico, ¿no? ¿Y cómo llegaste a esta estructura tan espectacular? Bueno, gracias. Yo, cuando todos sabemos, o bueno, los escritores sabemos y muchos lectores también lo habrán escuchado muchas veces y también lo sabrán por el acto de leer, como decía Úrsula K. Le Guin, estamos equivocados si creemos que la lectura es una fabulación, que la escritura o que la literatura es una fabulación. La literatura es una confabulación porque se escribe primero en la mente del escritor y después en la mente del lector. Entonces los lectores saben también lo que es escribir una novela, ¿no? Por el hecho de leerlas, digamos, ¿no? Y en ese sentido, cada escritor trabaja desde lugares distintos, pero lo que todos compartimos es que la escritura empieza en el momento en el que llega la idea o se genera o se gesta la idea. Después viene, mucho tiempo después, o a veces de manera inmediata, cada escritor fermenta durante un tiempo distinto en la cabeza una idea, ¿no? Viene ya el acto mecánico del oficio de la escritura como acto, ¿no? Pero en ese periodo, cada uno le dedica el tiempo a algo del libro. En mi caso es siempre a la estructura y a la posibilidad de la voz narrativa, que son las dos cosas, son como las dos anclas que yo necesito tener muy claras para empezar a trabajar, ¿no? Y en ese sentido casi siempre es tener primero la estructura, la arquitectura del libro, y después empiezo a hacer ensayos con la voz. Y hasta que no tengo la estructura y la voz, empiezo ya a contar, ¿no? O a trabajar en escrito. ¿Cómo pensé esta estructura? Yo quería que de algún modo la novela hablara de los temas que habla, teniendo otra vez, decía, el hilo más fino, que es la intimidad, la experiencia de una persona, ¿no? Y su contraparte, que es la soga que compartimos todos, ¿no? La historia con mayúscula, de algún modo, ¿no? ¿Cómo hacer que esos dos espejos funcionaran o pudieran correr al unísono? Ahí decido presentar las tres partes, ¿no? La de la protagonista, los familiares de la protagonista o amigos, que son como el mediador entre el individuo y el gran marco, ¿no? Y después esa tercera parte que es el gran marco. Luego, desde el principio se dice además, o sea, se insiste en la novela, insiste el narrador a través de las otras voces que está contando o que está trasladando. La novela se construye no tanto de la experiencia o de la historia de ella, sino de un recuerdo de cada año, ¿no? Es decir, eso que parece como muy fijo porque es cada año, que pareciera casi como una línea del tiempo de las que hacíamos en la primaria, ¿no? En realidad es un engaño o es muy falso porque no parte de los sucesos, sino del recuerdo de la protagonista. Eso ya habla de una deformación de lo que está contando. No es lo que pasó, sino lo que ella quiere recordar que pasó, ¿no? Y en ese sentido ya eso da una posibilidad enorme. Y luego está lo que se le contrapone, que es las voces de los demás. Y luego está ese otro gran eco del mundo, que ahí también me lo han dicho mucho, ¿no? Cómo organizaste, cómo ordenaste, cómo buscaste, todo eso que parece, y a mí me da un poco hasta de pudor decir que fue mucho más fácil de lo que parece, porque pues he sido maniático casi toda mi vida, y desde hace mucho tiempo me gustan ese tipo de datos cuando los encontraba en el periódico, en la prensa, en los libros, para enseñárselo al que estaba junto a mí, al amigo que tuviera cerca o a la amiga y reírnos, ¿no? Y los fui guardando, como un poco como sin saber si algún día los iba a usar o no. Y de pronto aquí quedó claro que los iba a usar. Dije, es aquí donde va. Ahora, lo más sorprendente es que, claro, me hubieran sobrado, ¿no? Para cada año. Pero fue muy natural. En el momento en que yo tenía claro el recuerdo de ese año,
el pretendido recuerdo de la protagonista de ese año, me quedaba como que el embudo se cerraba sobre los eventos que yo necesitaba. Porque al final esas dos partes, y esto cierra lo de la estructura que te decía, dos cosas digo rápido, de algún modo son dos líneas no paralelas, sino dos líneas que se van acercando, asíntotas, ¿no? que se van acercando con la promesa al mismo tiempo de que se están acercando, nunca alcanzarse, ¿no? Nunca se van a alcanzar, pero siempre se van a ir acercando, y en ese sentido, aunque no se alcancen, van a tener hilos conductores o vasos comunicantes. Y entonces hay cosas que lo que busca es, tenemos muy asumido la idea de que la vida de alguien está determinada por la historia del mundo. Y a veces se nos olvida que la historia del mundo también puede estar determinada por algo tan pequeño como la vida de alguien, ¿no? Y se van como atando pequeñas cositas que se van reflejando entre una y otra. Y luego la última cosa del tiempo y de la estructura es el tiempo narrativo, ¿no? Elegir esa línea del tiempo, que es algo lineal, se vuelve a descomponer porque el narrador es una segunda persona apoyada, que lo que está haciendo es traer del pasado algo que le contaron, en teoría, ¿no? Algo que le contó alguien, la madre o un familiar o un amigo de la madre, lo está recordando, lo está trayendo el pasado y lo está llevando al futuro. Te dirá, te contará. Lo que está haciendo es brincar el presente. Y ese narrador, que además su voz casi nunca la oímos la de alguien más a través de él, se vuelve intangible o poroso, ¿no? Se rompe el presente y entonces es más que una línea del tiempo, como una espiral del tiempo, ¿no? Y luego está el asunto, ya por último, con respecto a la estructura del juego entre, otra vez, la memoria y la imaginación, ¿no? Como esta cosa de qué es real y qué no, ¿no? Y en ese sentido, la estructura responde a ello también, porque hay varias versiones de las cosas, ¿no? A mí me gustó mucho esto de un poco la dialéctica entre la memoria y la imaginación, que son como dos caras de la misma moneda, y porque en verdad esto que dijiste, lo del recuerdo es falible, lo vemos todos, y ahí está todo el tiempo, digamos. Uno hace memoria, pero la memoria se erosiona, hay lagunas, ¿no? Incluso si hay algún acontecimiento que vivimos 3 personas y luego tratamos de recordarlo, muchas veces no cuadra. Cada quien lo vivió de una forma distinta, y esto está muy patente en el libro, porque claro, la mamá le cuenta una historia y el tío le dice, tu mamá nunca hizo eso. Eso no quiere decir que sea falso lo que le dijo la mamá o mentira, ¿no? Porque muchas veces el silencio, el error, el trauma es el dato, que no quiera recordar, que no quiera hablar, lo que lo haya alterado. Y todo eso es muy rico en la novela. Por eso también, si se recuerda o se imagina, bueno, ¿no? O sea, voy a citar, no se asusten, voy a citar a Kant, pero decía, es una definición muy bonita, ¿no? La imaginación es la facultad de hacer presente aquello que está ausente, ¿no? Es prima hermana del recuerdo, sí, ¿no? Y entonces esto... Y cuando uno recuerda y cuando uno imagina, se enciende la misma parte del cerebro. Es decir, para imaginar y para recordar utilizamos las mismas zonas y las mismas células y las mismas neuronas del cerebro, que es también muy, muy elocuente, digamos, ¿no? Y esta parte también, la otra tensión respecto a la estructura entre lo individual y lo colectivo, que es muy también del proyecto literario de Emiliano, que tiene una preocupación social y política muy marcada. Ha escrito sobre migración, violencia, aun cuando está en novela biográfica, está patente ahí. Y esa tensión lo hace muy rica, ¿no? Porque, claro, la madre empieza, y sí, la estructura es como, parecería escolar, ¿no? 1947, ¿no? Hasta al año que llega, no voy a decir más para no... y claro, nos cuenta la historia íntima de la madre, que dice, el primer recuerdo es el frío. Y aquí empieza una cuestión que, a ver si sale en la mesa, de las emociones. O sea, es una novela que todo el tiempo está girando en torno a los sentimientos, a los afectos, a las emociones. El primer recuerdo era el frío. Y ya desde ahí me pone chinito, ¿no? Y 47. Y estamos hablando de una mujer que... Como la generación de mis madres, pues hasta el 53 les permitieron votar, ¿no? Entonces la historia de la madre que era invisibilizada, que fue descuidada de nacimiento,
y que se emancipa, no le dejaban estudiar y estudia y trabaja y digamos, es una historia, ya lo verán, es una madre, digamos, en muchos casos no es la madre abnegada, todo esto, sino es una madre que es, digamos, un ejemplo de la lucha, de la acción, y a partir de los afectos, de los cuidados, y está paralelamente esa evolución de la madre, este almanaque, que a veces es disparatado, pero a veces no tanto, porque de repente te cuenta de que este año murieron 3.200 abejas más que el año pasado, ¿no? O sea, digamos, saca datos de esos que uno acumula, no sé por qué, todo el mundo guardamos datos inútiles, ¿no? Y Emiliano los guardó muy bien. Pero por otro lado también te dice, ese año también fue el primer año que hubo una mujer astronauta. Este año fue la primera vez que un equipo de buzas nadó por los cenotes de Yucatán. Es paralelo, ¿no? O sea, digamos, la historia de la madre va paralelo a la historia, ¿no? Que es, si nace o sea, la madre nace del frío, del descuido, pues este país es una pinche política del descuido y del abandono también, a nivel colectivo. Y se cruzan, y no es obvio, lo bueno de la novela es que no lo hace obvio, se intercruza la historia de la madre, y por eso es difícil. A mí me costó trabajo, bueno, ahora ya voy a confesar, pero llevaba 3 presentaciones, porque también somos amigos, y uno va a las presentaciones de los amigos, y todo el mundo decía, bueno, es que se lee de un solo golpe, ¿no? O sea, directo, corrido, y la verdad, porque está muy bien escrita. Pero si uno tiene en una época de fragilidad, y esto es una cuestión que no es tan fácil de leerla justo por esto, porque está todo el tiempo ligada al afecto, al sentimiento, al cuidado, a cosas que muchas veces no queremos pensar o no queremos articular. Y en ese sentido, a mí me gustaría hablar sobre eso. ¿Te costó trabajo hablar sobre...? Porque estamos muy mal preparados, muy mal equipados, me parece, para hablar del cuidado, Muy mal del afecto, sí, de la emoción. O sea, no contarlo todo era un libro, o sea, ese sí me lo leí de un golpe, ¿no? Aquí no, porque también me hacía recordar mucho a mi mamá, ¿no? Entonces, de hecho, por ahí hasta freudianamente un día lo olvidé en el coche, ¿no? O sea, ya de repente decía, puta, porque me afectaba, digamos, el libro me afectaba y tenía una tensión con él al final. Quería preguntarte esto, ¿no? Porque, digamos, sí estamos muy mal equipados, hay una masculinidad muy mal entendida que nos ha condicionado en muchos sentidos mucho. ¿Y te costó trabajo centrar tanto en el cuidado, en el afecto, en la sensación, en la emoción? Sí, bueno, primero, muchas gracias por haberlo leído en el momento que lo leíste. Lo platicamos y para mí es muy importante, cabrón. Y te agradezco más todavía de lo que ya te agradecía. Y sí, o sea, creo que estamos muy mal equipados y creo que el libro se trata un poco también de eso, ¿no? No me gusta volver a establecer esta como cosa de hablar de no contar todo, porque son libros cercanos y muy lejanos al mismo tiempo, ¿no? Pero sí puedo decir que la idea de que no fueran un libro, la idea de que uno fuera sobre la carga paterna y otro sobre la carga materna, responde en principio y primero que nada a que uno es un libro sobre las violencias de la masculinidad, ¿no? Sobre el daño que genera el machismo, y ese primer daño, el primer daño que genera es el tajo entre el mundo emocional y el lenguaje en las personas, en los hombres y en las mujeres, sobre todo en los hombres, ¿no? Esta nos corta los hilos, los vasos, o sea, los hilos de comunicación entre nuestro mundo emocional y las palabras, ¿no? La violencia en buena medida es el no encontrar palabras para una respuesta emocional y convertir eso en una respuesta física, ¿no? Y este libro responde al opuesto de eso, es decir, a la posibilidad de reconstituir esos hilos, ¿no? O a la posibilidad, cuál podría ser o cómo se podrían reconstituir, cómo podríamos volver a conectar las emociones con la palabra. Y al tratar de responder a eso, estaba escribiendo sobre eso, y mientras estaba escribiendo sobre eso, estaba tratando yo de reconstituir esa parte también. Obviamente no digo que lo haya logrado, ni mucho menos, pero sí digo que fue ese el ejercicio, y fue muy difícil. Y fue muy difícil por más cosas también, porque es el primer libro en el que yo, al escribir, permito que estén presentes ese mundo de las emociones, tanto como
el de las ideas, ¿no? Si algo creo que es diferente este libro con mis libros anteriores, es que aquí no escribí solo con la cabeza, no quiero ser un romántico ni hablar de cosas intangibles, ¿no? Pero es verdad que hay una carga del mundo sentimental que me costó mucho trabajo, por supuesto, y que me sigue costando, como pueden ver en esta respuesta, que me cuesta trabajo al hablar del libro, porque es un lugar del que no he sabido hablar o del que no he hablado, ¿no? Y del que quizá todavía no sé hablar. Pero en ese sentido, claro, ¿no? Claro que tiene que ver con eso. Y en ese sentido tiene que ver no solamente con el cuidado, o con la idea del cuidado de sí, del cuidado del otro, sino también con el mundo de los afectos, ¿no? Y de cómo se manejan esos afectos. O sea, es un libro escrito con muchísimo afecto, ¿no? Por una sola persona, que es la protagonista. Todo lo demás es secundario, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, y quizá me desvío un poco, pero no me gusta la idea del escritor que cuando escribe, y por eso digo que esto es una novela y no autobiografía, no me gusta la idea del escritor que es muy fácil sentarse en una mesa los escritores y decir empezar a jugar con esta idea de que se jodan los demás. Si hacemos una novela que parte de la autobiografía, los familiares, los amigos se tienen que aguantar. Tú decías, ¿no? ¿Qué le contamos a Emiliano? No vaya a ser que dentro de unos años lo vaya a utilizar, ¿no? Y en general los escritores tenemos este desenfado para decir, pues ni modo, o sea, yo no le puedo fallar a lo más importante que es la literatura, porque entonces estaría censurándome, ¿no? Y no hay nada peor que la censura. Y es verdad que sí hay una cosa peor que la censura, y es la delación. O sea, y lo único peor que un censor es un delator. Y eso también hay que tener muchísimo cuidado cuando escribimos, ¿no? Y en ese sentido, sí creo que es importante por eso también reafirmar otra de las diferencias, ¿no? O sea, así como en No contar todo hay nombres, aquí no hay un solo nombre, ¿no? Porque no son las personas que parecen, salvo quizá la protagonista, ¿no? Y eso es importante y nos mete en un territorio como, no sé, o sea, creo que esto, por ejemplo, de la idea de esto del delator y del censor, es algo que yo no habría podido ver antes, y que aunque parece una idea, lo veo justo porque lo siento, ¿no? Y eso tiene que ver con ese mundo emocional que puede resultar, o que está ahí en esta novela, ¿no? No sé. A mí, bueno, me encanta que justo hayan introducido este tema, porque era lo segundo que quería preguntar, que tiene que ver, bueno, con la construcción de este personaje, con la construcción de esta mujer, de esta protagonista, que es una mujer de esa generación. ¿En qué año nació? 1947. 47, que nace en un contexto que se explica bien y que rompe con ese contexto y que va a ir en una lucha muy fuerte consigo misma, digamos, con su entorno, con su familia, con sus padres, sus hermanos, hermanas, pero con el contexto social, etcétera, pero también consigo misma, en busca de construir su identidad. En un momento que me encantó, dice que más que una habitación, lo que necesitaba era un presente propio. Lo que necesitaba construirse era un presente propio. Eso me encantó. En un momento también dicen algo como el padre era un hombre de su época y ella era una mujer moderna, ¿no? Entonces, ¿qué es o sea, yo cuando escucho cuando se habla tanto de a ver cómo las escritoras en este momento están escribiendo sobre todos estos temas que tienen que ver con la crisis actual, de la masculinidad, las nuevas masculinidades, el feminismo, el lugar de la mujer, pienso, sí, bueno, fantástico, pero me interesa muchísimo, me intriga muchísimo ver cómo los hombres escritores van a introducir también todas estas cosas de las que estamos hablando y que estamos padeciendo en sus textos, en sus novelas, ¿no? Entonces, eso me pareció un desafío enorme, ¿no? Por ejemplo, se habla muchísimo de cómo las escritoras contemporáneas jóvenes están escribiendo sobre la maternidad, ¿no?
Pero entonces acá está Emiliano escribiendo sobre la maternidad, pero no la maternidad, las maternidades, que eso es fundamental. Y en el momento, yo admiré mucho a esta mujer, con todas sus contradicciones y con todos los errores que puede haber cometido, etcétera, etcétera, y dolores que es imposible no lastimar a alguien en este mundo, ¿no? Evidentemente, y menos a los hijos. Pero yo la admiré mucho porque sin referencias se tuvo que hacer sola y hizo unas cosas muy modernas, inéditas, como esta especie de comunidad de mujeres que criaban sus hijos entre todas, y entonces el alter ego de Emiliano habla de tener muchas madres, y entonces este aquelarre femenino está ahí adentro de la novela. Y en un momento cuando la madre se pelea con una de esas amigas más cercanas que eran las que estaba ahí criando los hijos de todas, dice: el verdadero divorcio de mi infancia. O sea, el verdadero divorcio de mi infancia fue que la madre se peleara con la otra madre y no el divorcio del padre, ¿no? Entonces eso, no sé si nos querés hablar un poco de ese desafío. Bueno, sí, fue complicadísimo, pero fue complicado como... tiene que ver un poco con lo inconscientes que somos los escritores, ¿no? Es decir, a veces nos metemos en un proyecto y pensamos que las dificultades van a ser unas, y cuando ya estamos dentro descubrimos que las dificultades estaban mucho más cerca y eran mucho más grandes, ¿no? Y obviamente el asunto parecía complicadísimo. Lo viví como algo muy complicado hasta el momento en el que me di cuenta que al final esa era quizá la única parte que realmente me pertenecía, ¿no? El hecho de ser el hijo, ¿no? Y hablar desde ahí, ¿no? Desde la condición de hijo de ella y de ellas, ¿no? Y entonces, más que pensar en hablar de ellas, era pensar en hablar de la relación que ellas habían establecido conmigo y que yo, o con el narrador, digamos, y que el narrador tenía establecida con ellas, que obviamente está inspirada en la que es mi experiencia con esa madre y con esas mujeres, ¿no? Y de algún modo, de pronto dejé de pensar en el asunto de que estaba ese tema ahí, ¿no? Por supuesto que el miedo estaba, porque es un tema que no sabía si nos correspondía o no a los hombres, ¿no? Y claro, me di cuenta que me correspondía porque era mi madre, era mi experiencia de hijo, y en ese sentido podía hacerlo o intentar hacerlo, ¿no? Sigo sintiendo que fue un riesgo muy grande. Sigo pensando que tomé decisiones correctas, que es algo extraño porque nunca siento eso después de un libro. O sea, hubo un momento en el que pensé que la voz del narrador fuera una mujer, y agradezco infinitamente haber renunciado a esa idea, ¿no? O sea, me deja muy tranquilo haber renunciado a esa idea. Es decir, que hubiera una hija y no un hijo, ¿no? O sea, una narradora y no un narrador. No, hubiera sido espantoso. Pero me costó trabajo decidirlo, ¿no? Y en ese sentido, creo que también, si es necesario que el machismo sea deconstruido por hombres y mujeres, es necesario que la relación de las madres y de los hijos sea también recomprendida por los hijos y las madres, no solamente por las hijas y las madres, ¿no? Y a veces, por las tensiones políticas o por los momentos en los que estamos, que son evidentemente elocuentes y evidentemente nos llevan a lugares necesarios, se nos olvida que a un escritor de ciencia ficción no le preguntan cómo puede escribir sobre la experiencia de un ser mutante que vive a 2000 metros de profundidad de los océanos, pero nos parece completamente incomprensible que nos pongamos en el lugar del otro más próximo, que es el hombre o la mujer, ¿no? Y creo que la literatura, si nos permite eso, el traslado, pues el primero que nos tiene que permitir es ese traslado de hombre a mujer y de mujer a hombre, ¿no? Por más que sea un momento complicadísimo. Andrés me está señalando como
Ten cuidado con el jardín en el que te estás metiendo. No. Le paso la pelota a Enrique para que cierre porque creo que nos quedan 5 minutos. ¿Sí? No, qué bueno que no lo narraste desde la perspectiva de la mujer. Quedan 9, quedan 9. ¿Sí? Te da para una pregunta más y vos contestás. No, porque es una... A mí, qué bueno que renunció a novelarlo desde la perspectiva de la mujer, porque esta novela habla mucho del amor, e incluso ni siquiera salió el tema porque uno se siente cursi, ¿no? O se siente, es un síntoma de lo mal capacitados que estamos. Buscamos un vocabulario suplementario para hablar de ternura, de cosas que están compromiso, respeto y eso, pero nos cuesta mucho, o sea, hablar de amor como si fuera y ese para mí es un síntoma, ¿no? Un síntoma que tiene que ver con ese dualismo antropológico horrible de alma, cuerpo, razón, emoción, cerebro, corazón, y claro, y esta parte que es súper digamos, del patriarcado, que es el control, las razones, la parte nuestra. Nosotros no nos podemos afectar, no nos podemos conmover. Y esta parte, cuando Emiliano habla de las madres, por ejemplo, de las amigas, ¿no? La venezolana, las otras madres, ¿no? La colombiana, la noruega, nunca hay nombres, ¿no? Y ves esa red, te hace preguntar muchas veces incluso del mito y de la familia nuclear, ¿no? De esa familia como de la televisión, del anuncio que termina en camioneta perros, ¿no? Y 2 parejas y un niño, como si fuera la cuestión ideal, y que al final de cuentas generalmente termina en una serie de abusos y autoritarismos terribles, que cuando ves esta otra forma de familia, que son unas redes de unas comunidades, una tribu, ¿no? Y lo que genera de apoyo, de cuidado, de todo esto, entonces es como un llamado a movilizar otro tipo de emociones. Siempre que pensamos en las emociones se piensa en el odio, en el miedo, ¿no? Y en un país como ¿no? Pero digamos, es también un llamado a mover otro tipo de emociones, ¿no? ¿Por qué? Empezando por el duelo, que es otra cosa que es les decía que a mí me costó trabajo porque, digamos, en una época de fragilidad, digamos, donde en mi casa, cuarentón, ¿no? Niña de 4 años, que estás con cuidados, vulnerabilidades, que nunca piensas eso, y papás también que ya están enfermando. Esta parte que te hace tan frágil, tan susceptible, y luego la pandemia, ¿no? Que fuimos muy conscientes de nuestra dependencia. Una cosa como el duelo, que uno pensaría que es la cosa más privada, más personal, más intraducible. En realidad, cuando uno pierde, nota lo conectado que está con los demás, lo dependiente que es. Por eso también estamos tan desorientados, ¿no? O sea, nos quitan algo que uno nota, y esta novela tiene eso, que nos da a pensar este tipo de otras emociones que hay que poner en juego. Y la potencia que tiene el afecto, y una cosa como la literatura, que literalmente nos conmueve, ¿no? O sea, nos mueve con el destino de alguien más. Yo cerraría un poco con una pregunta de esta, digamos, lo del... ¿Por qué hay como una herida, ¿no? Seguimos tartamudeando al hablar del amor, ¿no? Porque no podemos hablar ¿no? Nos ponemos rojos, ¿no? Y esto es, por lo menos de reconocerlo, es un síntoma. Y tiene razón Fernando, no lo había pensado en ese momento. O sea, está en el arte contemporáneo incluso, se habla mucho de maternidades y todo, y este es un ejercicio desde o sea, que lo hace Emiliano, al paralelo de esas novelas, que por eso también es muy valioso que lo haga desde la perspectiva de un hijo, ¿no? O sea, lo que pone en la mesa me parece que va a abrir mucho. Yo creo que es una novela que está en primera edición, cómprenla porque si tiene un apretón económico algún día la pueden vender, en unos 15 años, porque abre cosas. O sea, les digo que esta novela abre. No la hay. No sé qué, pues, o sea, ¿qué les digo? No, gracias, de veras. Quizá hablar un poco de lo del duelo, que es un tema que además hemos hablado mucho, que he hablado mucho con Fernanda y que he hablado mucho contigo, Enrique, que además tiene que ver mucho con un capítulo de la palabra que aparece, ¿no? De tu libro. Esta idea se me pregunta siempre, yo pensé que estaba condenado a que se me preguntara siempre, ¿cuál es la relación entre la literatura y la violencia? ¿No? Siempre. Por los libros que he escrito, porque es un tema que me parece fundamental para entender la complejidad del ser humano. Y de pronto ahora me preguntan, ¿cuál es la relación entre la literatura y el duelo? Y lo agradezco profundamente, porque por lo menos es un cambio después de tantos libros. Y después porque justo creo, y es lo que dices y lo que hemos platicado tantas veces, que si algo comparte
está en la gesta, en el nacimiento de la literatura, además de la violencia y del afecto, es el duelo, ¿no? Y si pensamos en la Ilíada y en la violencia, tenemos que pensar también en el duelo, ¿no? Y tú lo dices perfectamente bien, ¿no? En esta historia de, al final, el clímax, el momento más importante de la Ilíada no es un momento de violencia, sino de derecho al duelo, ¿no? Cuando le regresa el cuerpo al rey, ¿no? Cuando Aquiles le regresa el cuerpo de Héctor a su padre, ¿no? A pesar de que lo ha destrozado y que no quería hacerlo, cuando ve el dolor del otro, y le devuelve y da lugar al duelo en la literatura y en la historia, ¿no? Y eso era quizá el remolque que tenía este libro, ¿no? Esa idea de hablar por un lado también del duelo. Luego, por último, les quiero decir a todos, muchos me conocen, y los que me conocen notarán que he estado un poco con el freno de mano puesto en esta presentación. Estaba aquí una persona que ha estado insultando a mi madre y agrediéndola por culpa del libro, y entonces yo estaba un pelín nervioso, pero bueno, ahora que se ha ido les puedo decir que si volviéramos a empezar, saldría todo mucho más relajado. Vaya revelación final, Sí, no, eso mames, va para la nota periodística. Gracias. Hubo un libro para conversar, como acaban de ver, de verdad se desprende de este libro muchas cosas que reflexionar y pensar y conversar. Adquiéranlo, regálenlo, préstenselo. Muchas gracias, Emiliano, por el libro, muchas gracias, Fernanda, muchas gracias, Enrique. Vamos a firmar libros en el stand de Penguin Random House. Ahí Emiliano firmará los libros en el stand de Penguin Random House. Allá nos vemos. Sí, gracias.